Continuamos nuestra catequesis dedicada al amor y alegría en las familias. Esta semana reflexionaremos sobre los numerales del 268 al 270, los cuales nos hablan del valor de la corrección y sanación dentro de la formación educativa de los hijos. Los saludo hoy con mucho cariño y deseo que estas reflexiones que estamos llevando sobre esta exhortación posinodal del Papa Francisco nos ayude a poder ir haciendo nuestros papeles de padres, de abuelos, de solteros, incluso algunos, para que se preparen hacia los propósitos de la vida. Los que hemos pasado ya por todo este proceso de la educación de los hijos, que realmente no termina totalmente, pero que, bueno, hemos hecho algunas cosas buenas seguramente y otras cosas no tan buenas. Los que están en el proceso pues tendrán que meditar como muy seriamente sobre la forma en que están educando a sus hijos, y de manera que todo esto pues nos debe de ayudar y nos debe de animar para poder hacer esto lo mejor que podamos, con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Me gustaría mucho principiar leyendo algunas frases del Papa Francisco en el numeral 267 que me llamaron mucho la atención y que ya el Padre nos hablaba sobre esto. Dice el Papa Francisco: la libertad es algo glorioso, grandioso. La educación moral es el cultivo de la libertad. La virtud es una convicción infundada e informada en el principio interno y estable del obrar. La vida virtuosa, por lo tanto, constituye la libertad de fortalecer y la educa. La fortaleza y la educa. La dignidad humana exige actuar según una elección consciente y libre, movida e inducida personalmente desde dentro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la virtud, la ética, la moral que nosotros debemos de llevar en la vida es algo que debe estar integrado dentro de nuestra personalidad, de nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, y que indudablemente la hemos recibido a través de una enseñanza que seguramente cuando niños la fuimos viendo y la fuimos aprendiendo, y eso es lo que nos ha ayudado para poder entonces ahora vivir de acuerdo a las normas que nos hacen realmente sentirnos pues libres y sentirnos en la seguridad de lo que estamos haciendo. Los numerales que vamos ahora a comentar es el 268, 269 y 270. Y recordemos que este capítulo 7 trata precisamente sobre la educación de los hijos, y este apartado en especial habla sobre el valor de la sanción como estímulo. Y dice el Papa: es indispensable sensibilizar al niño o al adolescente para que advierta que las malas acciones tienen consecuencias. Hay un axioma por ahí que se dice mucho, y es que dice toda acción tiene una reacción. Igualmente, cuando nosotros hacemos algo que está bien hecho,
bueno, pues tiene una consecuencia positiva. Si hacemos algo que no esté bien, pues también va a tener una consecuencia negativa. Y eso mismo es lo que los niños deben de aprender. Hay que despertar, dice el Papa, la capacidad de ponerse en el lugar del otro y de dolerse por su sufrimiento cuando se le ha hecho algún daño. Es indudable que esta capacidad de ponerse en el lugar del otro, esa empatía que uno debe de tener con las personas, es algo que debe de haberlo aprendido en algún momento. Y los niños que aprenden mucho por imitación, deben de haberlo visto entonces necesariamente en el hogar, en la casa con sus papás. No podemos nosotros pensar que nuestros hijos sean empáticos si nosotros mismos no lo somos por las demás personas. No solo porque les hemos hecho algo, sino porque hemos visto tal vez sufrimiento y hemos tratado de corregir, de ayudar, de aliviar las cosas que están pasando. San Pablo tiene una expresión que es muy hermosa, que dice él: hay que llorar con los que lloren y hay que reír con los que ríen. Hay que tener esa capacidad, digamos, de ponernos en el lugar de los demás. Y entonces el Papa dice: algunas sanciones a las conductas antisociales y agresivas pueden cumplir en parte esta finalidad. O sea, cuando sancionamos a alguien porque ha hecho algo que no está bien o se está comportando de una manera que no corresponde, esas sanciones necesariamente tienen que ayudar para que nos demos cuenta de que o hemos hecho algo mal o estamos haciendo algo que no debe hacerse. Y entonces nos va a ayudar al niño para poder corregir su forma de comportarse. Es importante, dice el Papa, orientar al niño con firmeza a que pida perdón y repare el daño realizado a los demás. Si ustedes recuerdan, dentro de los pasos de la conversión, se nos dice que nosotros tenemos que, en primer lugar, tener dolor de nuestras cosas pasadas, de aquellas cosas que hicimos y que no estuvieron bien. Y que solo así, entonces vamos a poder después ir hacia la confesión y entonces tener el propósito firme de poder enmendar lo que hemos hecho. Pero no basta ahí, sino que además se necesita hacer acciones que puedan restituir lo que hayamos hecho mal. Lo que se pueda restituir, habrá que restituirlo. Y lo que podamos nosotros corregir de lo que hayamos hecho que haya ofendido a otros, pues habrá que hacerlo. Habrá que pasar por la vergüenza de ir y pedir perdón. Y eso es lo que hay que decirle al niño, orientar al niño para que él tenga la hidalguía de, si ha hecho algo malo a alguien, a un amigo, a un compañero, para que vaya a pedir perdón y entonces reciba esta lección en su vida. Cuando el camino educativo, dice el Papa, muestra sus frutos en una maduración de la libertad personal, el propio hijo en algún momento comenzará a reconocer con gratitud que ha sido bueno para él crecer en una familia e incluso sufrir las exigencias que plantea todo proceso formativo. O sea, yo creo que la experiencia que todos habremos tenido alguna vez en la vida nos dirá que efectivamente el haber tenido a alguien que nos orientara
alguien que nos guiara, alguien que nos mostrara la forma en que deberíamos de comportarnos. Nos ha ayudado mucho ya en la etapa de la madurez, en la etapa de las responsabilidades, porque aquello nos ha ayudado para que nosotros podamos entonces ser personas responsables, personas que verdaderamente caminan por el camino que deben hacer y sobre todo por el camino que Dios quiere para cada uno. En el 269, el Papa dice: la corrección es un estímulo cuando también se valoran y se reconocen los esfuerzos, y cuando el niño descubre que sus padres mantienen viva una paciente confianza. Si nosotros no reconocemos en los niños el esfuerzo que realizan para poder ellos salir adelante en sus estudios, en sus trabajos, no sé si en este tiempo hacen cuestiones manuales, pero todas esas tareas que en el colegio les ponen a ellos, y estimulamos su imaginación, estimulamos su creatividad, estimulamos las iniciativas que puedan tener para poder salir adelante con estas tareas que deben realizar. Si nosotros no lo hacemos, el niño lo resiente. De manera que por eso es importante que nosotros lo acompañemos, que nosotros incluso lo guiemos en aquellas cosas que haya necesidad de guiar. Un niño corregido con amor se siente tenido en cuenta, dice el Papa. Percibe que es alguien, advierte que sus padres reconocen sus posibilidades. Reconocer las capacidades que el niño tiene, o que va mostrando poco a poco a lo largo de su proceso de formación, a lo largo de su proceso de crecimiento. Eso es importante para el niño, porque entonces se siente tomado en cuenta, se siente que es una persona que vale, se siente que sus padres lo toman en consideración y que lo aprecian y lo aman verdaderamente. Esto, dice, no requiere que los padres sean inmaculados, sino que sepan reconocer con humildad sus límites y muestren sus propios esfuerzos por ser mejores. Los padres de familia tenemos que dar ejemplo. Al principio de este capítulo 7, el Papa tiene una expresión que verdaderamente a mí me llamó mucho la atención. Dice el Papa: los padres siempre inciden en el desarrollo moral de sus hijos, para bien o para mal. Esto es bien importante. Recuerdo que hace algunos años fui a dar unas pláticas, una plática fue, aquí a una capellanía de la zona 11, por ahí por el Trébol, a unos padres que sus hijos iban a hacer la primera comunión. Y entonces yo les preguntaba a ellos: miren, ¿ustedes cómo quieren que sean sus hijos? ¿Quieren que sean, pues qué, responsables, trabajadores, cariñosos, emprendedores? ¿Cómo quieren ustedes que sean sus hijos? Y algunos padres dijeron: sí, nosotros quisiéramos que nuestros hijos fueran buenos, que fueran personas responsables, que estudiaran. Bueno, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ustedes piensen así. Pero les hago una pregunta: ¿ustedes cómo son en su casa? ¿Son así? Responsables, trabajadores, ayudan en la casa, pues que hacen alguna labor por ahí que quizá no les gusta mucho, les gusta lavar los trastos, secan los trastos, guardan los trastos, hacen sus camas, eventualmente agarran la pluma para barrer y trapear, etcétera, esas cosas, ¿verdad? Ven los niños que sus papás hacen eso, que sus papás colaboran, que sus papás, bueno, pues eso que ellos vean que nosotros hacemos es lo que ellos van a aprender y se van a ir responsabilizando poco a poco. Dice el Papa:
Pero uno de los testimonios que los hijos necesitan de los padres es que no se dejen llevar por la ira. No hay nada más ingrato que un padre que estalla o una madre que estalla por una cosa que hizo el niño que probablemente no sea tan importante. ¿Por qué razón pasa eso? Porque muchas veces los papás se guardan cosas que los molestan y no dicen nada. La señora, el señor, y entonces ahí van guardando y entonces esto se vuelve como una olla de presión, ¿sí? En la que la presión va aumentando, entonces basta con una pequeña chispita para que la olla se reviente, ¿verdad? Bueno, pues si nosotros hacemos el terrible error, porque para mí que es un terrible error, de que la ira nos inunde porque el niño que rompió un vaso o derramó la leche o hizo una tontería de este tipo, eso no puede ser. Y los niños lo resienten realmente. Dice, el hijo que comete una mala acción debe ser corregido, pero nunca como un enemigo o como aquel con quien se descarga la propia agresividad. Nunca. Si nosotros vamos a corregir, tenemos que corregir con amor. Tenemos que corregir con paciencia. Tenemos que corregir de manera que el niño sienta que verdaderamente ha hecho algo mal, pero que sus papás son comprensivos y que reconocen que aunque fue un error, lo están estimulando a la vez para que no lo vuelva a corregir. Además dice, un adulto debe reconocer que algunas malas acciones tienen que ver con la fragilidad y los límites propios de la edad. Hay picardías, hay, que dijera yo, cosas que hacen los niños propias de su edad, y que no debe de tampoco ser motivo no los vamos a celebrar, pero tampoco los vamos a regañar y los vamos a hacer sentir mal, sino que tenemos que comprender que hay cosas que tienen que hacerlas y que deben incluso hacerlas para que eso mismo les vaya enseñando y los vaya formando. Por eso sería nociva una actitud constantemente sancionatoria, dice el Papa, que no ayudaría a advertir la diferente gravedad de las acciones y provocaría desánimo e irritación. No hay nada tan triste como un niño que esté desanimado porque sus papás no lo comprenden, porque sus papás no entienden su forma de vivir, su forma de ser, las cosas que en un momento dado haya hecho. San Pablo tiene en la carta a los Efesios y en Colosenses, dice, padres, no exasperen a sus hijos, no les exijan más de la cuenta, no quieran hacer de ellos algo que no pueden ser, ni tampoco les exijan que sepan lo que no han aprendido, porque muchas veces eso nos pasa. Nosotros queremos, como nosotros sabemos algunas cosas, creemos que los hijos también ya lo saben. Entonces no podemos ver las cosas por hechas, sino que primero hay que enseñar. Y una vez que enseñemos, entonces ya después podemos pedir que se haga. En el 270 dice el Papa, lo fundamental es que la disciplina no se convierta en una mutilación del deseo, sino en un estímulo para ir siempre más allá. O sea, tenemos que comprender que lo importante en la etapa de la formación y la educación de los hijos es lograr que ellos se realicen y que ellos verdaderamente alcancen sus capacidades y puedan llegar a ser lo que ellos tienen la capacidad de poder llegar a ser.
Y entonces el Papa hace unas preguntas que son unas preguntas verdaderamente muy inquietantes y que hay que meditar mucho. Dice él, ¿cómo integrar disciplina con inquietud interior? Si los niños son muy inquietos, eh, pareciera que tuvieran hormigas dentro, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que podamos disciplinar esas inquietudes que los niños tienen? Y la otra pregunta es, ¿cómo hacer para que la disciplina sea límite constructivo del camino que tiene que comprender, que emprender un niño y no un muro que lo anule o una dimensión de la educación que lo acompleje? ¿Cómo podemos hacer para que el niño no entienda que ¿cómo se llama? La formación, la educación, la corrección es un muro que no lo deja hacer, que no lo deja avanzar, que no lo deja realizarse como persona? Dice el Papa, hay que evitar, hay que encontrar, dice, el equilibrio entre los dos extremos igualmente nocivos. Uno de esos extremos sería pretender construir un mundo a medida de los deseos del niño, que crece sintiéndose sujeto de derechos, pero no de responsabilidades. He escuchado muchas veces una expresión que siempre me afecta. Muchos parecen, yo no quiero que mis hijos sufran lo que yo sufrí. ¿Cómo que no? ¿Y por qué no? ¿Qué diferente tienen mis hijos para no sufrir? En todo caso, yo lo que tengo que hacer es tratar de formarlos, tratar de educarlos, tratar de guiarlos, tratar de que ellos comprendan que las cosas cuestan, que las cosas hay que trabajarlas y hay que, bueno, algunas veces sufrir para conseguirlas, ¿verdad? Hace poco decía yo a uno de mis nietos que está estudiando, ya está en la universidad y todo, y le decía, amigo, lo que vale cuesta. Si tú quieres algo que valga la pena, tienes que esforzarte, tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que hacer muchas cosas para poder conseguir. Entonces, no podemos pensar que vamos a tener hijos que solo todo es mío, todo para mí, y que no tiene responsabilidades, que no debe responder por aquellas cosas que pues, debe responder. Y el otro extremo dañino, dice el Papa, sería llevarlo a vivir sin conciencia de su dignidad, de su identidad única y de sus derechos, torturado por los deberes y pendiente de realizar los deseos ajenos. O sea, no podemos tampoco hacer que el niño esté pendiente de realizar todas las cosas que los demás quieren. ¿Y él? ¿El qué? Tenemos que buscar ese equilibrio que permita que el niño se realice, que el niño sea persona, que se sienta persona y que pueda él alcanzar todas sus potencialidades y todas sus capacidades. De manera que, hermanos, la educación de los hijos es algo complicado a veces, ¿verdad? Pero más que complicado es saber pedir la ayuda de Dios, del Espíritu, para que nos guíe, para que nos oriente, para que nosotros podamos verdaderamente formar a nuestros hijos. Y es bueno ver libros, prepararnos nosotros también, ¿verdad? Porque si hay algo que verdaderamente no nos han enseñado es a ser padres. Cuando nos casamos pensamos que todo va a ser así como muy fácil y muy
sobre nubes, ¿verdad? Pero no es así. La vida, pues la vida es la vida, ¿verdad? Y es dura. Muy bien. Los padres, dice, pues pienso yo, tenemos como misión ideal lograr que nuestros hijos sean personas responsables, trabajadoras, honradas, dueños de sí mismos, valientes, que sepan medir sus posibilidades y que los haga sentir y que nos haga sentir a nosotros orgullosos de sus logros, ¿sí? Qué satisfactorio es cuando un hijo, bueno, pues se recibe de bachiller, se recibe en la universidad, de alguna carrera universitaria, tiene un doctorado, algo así, ¿verdad? Qué satisfactorio es ver que los hijos van creciendo, que van realizándose y luego van formando sus hogares y van saliendo adelante. Eso es lo que todos esperamos. Muy bien, pues para que eso pase, nosotros mismos debemos de prepararnos y nosotros mismos debemos de hacer todo lo posible porque las cosas vayan por el camino correcto. Dando ejemplo con nuestra vida, con nuestra forma de ser, con nuestra responsabilidad en todo aquello que nos comprometemos. Les agradezco mucho su atención y la de darme la oportunidad de participar en estas meditaciones sobre la exhortación del Papa y espero que, pues como dije al principio, nos ayude a todos para salir adelante. Si tienen preguntas, si tienen alguna sugerencia, alguna inquietud, algún aporte que hacer, bueno, las preguntas se las vamos a pasar al Padre Ramiro para que él nos haga el favor de sacarlas adelante. Les agradezco mucho. Jesús, María y José. En ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchen, acojan nuestra súplica. Amén. Recuerda realizar tu lectura semanal para asimilar el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros.